Hermanos, abran conmigo sus Biblias al Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 11. Hoy estaremos viendo los versículos 1 al 10. Y cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Aleluya. Marcos, capítulo 11. Vamos a estar viendo los versículos 1 al 10. Aleluya. ¿Lo tienen? Dice así, mis hermanos, la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo dice: Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, les dirás que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaba ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Aleluya. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema la entrada real. Digan conmigo, la entrada real. Hoy, hermanos, es el comienzo de Semana Santa. Y hace 2000 años atrás, esta fue la última semana de la vida de Jesucristo antes de su muerte y resurrección. Y fue en un día como este, fue en un día domingo como este, que Jesucristo oficial y públicamente se presentó a la nación de Israel como el Mesías, el ungido de Dios. Cristo Jesús muchas veces antes le había dicho a la gente que callaran y que no dijeran nada, porque aún no era el tiempo de Dios de que la nación lo supiera. Pero ahora, en ese día, en un día domingo, había llegado la hora de revelar públicamente, oficialmente, que Jesús era el ungido de Dios. Aleluya. Y a través de este evento, mis hermanos, que se conoce como Domingo de Ramos o Domingo de Palmas, la palabra nos enseña, nos muestra muchas cosas importantes acerca de Jesucristo y su misión. A través de este evento, mis hermanos, nos dice mucho acerca de quién es Cristo y qué vino a hacer. Y eso es lo que estaremos viendo hoy, mis hermanos. Escuchamos acerca de este evento cada año que viene Semana Santa, escuchamos esta palabra y ahora vamos a entender por qué es importante. ¿Qué podemos aprender, mis hermanos, acerca de Jesús a través de este acto? ¿Qué nos enseña esta procesión real acerca de Jesús? ¿Qué nos revela esta entrada real acerca de la persona y misión de Jesucristo? Veamos esto, mis hermanos. Punto número 1. Este evento primeramente nos revela, digan conmigo, que Jesús es el Señor. Aleluya. Este evento nos muestra y nos enseña que Jesús es el Señor. Juan, mis hermanos, capítulo 12, de hecho, este evento se encuentra en todos los evangelios. Juan, capítulo 12, nos dice, mis hermanos, que el día antes de su entrada triunfal, es decir, que era aproximadamente un sábado, después de las 6 de la tarde, era un sábado, Jesús estaba en Betania.
en donde cenó con Marta, María y Lázaro, quien ya había resucitado, cenó con ellos por última vez. Aleluya. Antes de su entrada triunfal, mis hermanos, Jesús estaba cenando con ellos, con sus amistades por última vez. Y fue ahí en donde María, mis hermanos, la palabra nos dice que tomó 1 libra de perfume de nardo puro y ungió los pies de Jesús. Y los ungió con sus cabellos. Y la palabra nos dice que la casa se llenó del olor del perfume. Hermanos, lo que Jesucristo estaba a punto de comenzar el día siguiente, lo que Jesucristo iba a hacer en esa última semana de su vida pre-resurrección, iba a ser un olor fragante para Dios. Él estaba allí porque estaba siendo obediente al Padre. Y esa obediencia iba a producir salvación para ti y para mí. Iba a producir salvación para todas las generaciones, para todo aquel que en Él cree. Sin embargo, fue ahí donde Judas Iscariote dijo, ¡qué desperdicio de perfume! Y a lo que Jesucristo le respondió y le dijo a María, le dijo a Judas, déjala. Deja que María haga lo que está haciendo porque ella está preparando mi sepultura. Aleluya. Y hermanos, ese fue un día sábado, entre 6 a 10 quizás de la noche. Y al amanecer, siendo domingo en la mañana, Jesús y los discípulos van al monte de Olivos. Y cuando llegan a este monte, es ahí en donde Jesús envía a 2 de sus discípulos, lo más seguro Pedro y Juan, y los envía y les dice, miren lo que les dice, leamos otra vez Marcos 11:2. Miren lo que Jesús les dice al llegar al monte de Olivos, les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros. Había una aldea frente del monte de Olivos, y luego que entréis en ella hallaréis a un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Deciles que digan conmigo, el Señor lo necesita. Díganlo más fuerte, el Señor lo necesita. Punto número 1, ¿qué nos revela este pasaje? Nos muestra que Jesús es el Señor. Aquí Jesús, mis hermanos, declaró y reveló una vez más que Él es el Señor. Aquí la palabra griega para el Señor es una palabra que se dice kurios o kurios. Y que de hecho en el Septuaginta es el equivalente a Yahweh. Yahweh es el nombre de Jehová Dios y Kurios es el equivalente de ello del hebreo al griego. Entonces, en otras palabras, Jesucristo, el omnisciente, les estaba diciendo, yo Dios, Yahweh lo necesito. Aleluya. Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice que este hombre estaba en el principio. Este hombre en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Aleluya. Versículo 14 nos dice acerca de este hombre que acaba de decir el Señor lo necesita. El versículo 14 de Juan capítulo 1 nos dice y aquel verbo fue hecho carne. La segunda persona de la Trinidad en un momento de tiempo se encarnó. Y Juan nos dice, y habitó entre vosotros, y ellos vieron su gloria como la gloria del unigénito del Padre, y que Él estaba lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Dios mismo, el Dios encarnado, mis hermanos, estaba a punto de dar su vida por amor a nosotros. ¿Por qué dar su vida por uno? Si uno hace reflexión acerca de la vida de uno mismo, se dará cuenta que no es digno de esa muerte. Se dará cuenta y hace la pregunta, Jesús, ¿por qué diste tu vida por mí? Yo soy un pecador. Y como dice Timoteo, como dijo Pablo en el presente, él dijo, y yo soy el más vil pecador. ¿Por qué tú, oh Dios, nos amas tanto? David en Salmo 8 dijo,
en su salmo, preguntándole a Dios, le dijo, ¿quién es el hombre de que tú pienses de él? Nosotros somos tan insignificantes a comparación a Dios. Sin embargo, Él piensa en ti y en mí. Él conoce cuántos cabellos tú tienes sobre tu cabeza. Él te conoce desde antes de la fundación de la tierra. Él ya te conocía. Aleluya. Los profetas de la antigüedad nos dijeron esto también. El profeta Isaías dijo, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Y él dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese hombre que estaba a punto de caminar y entrar a la ciudad no era cualquier hombre. Él no era uno de los profetas. Él no era otro hombre, sino Él es Dios, el Dios encarnado. Él estaba tomando asunto bajo sus propias manos. Él nos iba a salvar. Él lo iba a hacer. Nadie más lo iba a hacer. Dios lo hizo todo. Aleluya. Jesús, mis hermanos, no solo era un hombre, sino que también en Él habita la plenitud y la deidad de Dios. Y lo demostró en su transfiguración también. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Y si no fuese más, Jesús en muchas ocasiones dijo, yo y el Padre uno somos. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Solo Jesús puede decir eso, pues solo Él es Dios. Aleluya. Dios, mis hermanos, no puede mentir. Él es Dios. Tito nos dice que Dios es el Dios que no puede mentir. Jesús hablando estaba declarando verdades acerca de Él mismo. Dios, mis hermanos, no puede mentir. Por lo tanto, te invito a que tú creas en esta palabra. Que tú creas en el testimonio de Jesucristo. Cree en el mensaje que encontramos aquí en este libro. Cree en la validez de este evento, pues testifica de Cristo, quien es el Señor. Aleluya. Jesús es el Señor. Y punto número 2, que también nos enseña y nos revela este evento. Punto número 2, nos revela que Jesús es el Rey de paz. Digan conmigo, Jesús es el Rey de paz. Hermano, cuando los discípulos van a la aldea, desatan este pollino que estaba atado y se lo traen a Jesucristo. Ellos regresan al monte de Olivos y traen el pollino a Jesús. Jesús se queda en la montaña esperándolos. Y la Biblia nos dice que cuando los discípulos llegan y le entregan el pollino, la palabra de Dios nos dice que ellos echaron sobre el pollino sus mantos para así formar una silla para montar, y Jesús se sentó en él. Ahora uno pregunta, ¿por qué es este detalle tan significativo? ¿Por qué importa que Jesús se sentó sobre un pollino? ¿Por qué los evangelios todos nos dicen este detalle tan importante? Bueno, vayan conmigo a Zacarías. Zacarías capítulo 9. ¿Por qué es importante y significante que Jesús primeramente llamó por un pollino y se sentó en ello? Miren lo que dice Zacarías 9:9. ¿Lo tienen? Miren lo que profetizó el profeta Zacarías. Dijo, alégrate, ¿qué dice ahí? Mucho, hija de Sión, es decir, Israel, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque he aquí, tu rey, digan conmigo, tu rey, vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Aleluya. Vayan conmigo a Mateo, capítulo 21. Mateo 21, versículo 4 al 5. ¿Lo tienen?
Mateo 21, versículo 4 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese, digan conmigo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Hermanos, las escrituras a través del profeta Zacarías, noten esto, Zacarías escribió esas profecías 600 años antes de Cristo y 600 años después se estaban cumpliendo a la letra. Aleluya. Zacarías nos había dicho que no un rey, sino el rey iba a entrar a Jerusalén sobre un pollino. Entonces Jesús, a través de este acto, estaba públicamente cumpliendo las escrituras y declarando a la nación que Él es ese rey quien Zacarías dijo iba a venir. Él les estaba diciendo: yo soy el cumplimiento de ese rey. Yo soy el rey que va a traer alegría a Sión, a Jerusalén. Aleluya. Cristo allí estaba declarando, al sentarse sobre ese pollino, estaba diciendo que Él es el rey de los judíos. De hecho, eso es lo que iban a escribir como su delito, su crimen: el rey de los judíos. Jesús, mis hermanos, es el rey que trae paz. Ahora, ¿por qué digo paz? ¿De dónde sacamos la paz? Ahí nos dice que es rey, pero no menciona paz. Pero ¿de dónde sacamos la paz? Noten esto. Jesús, mis hermanos, no estaba montado sobre un caballo de guerra, sino estaba montado sobre un animal que representaba la paz. Pero ellos no entendieron esto. Jesús de hecho les va a decir a la multitud, más adelante les va a decir a esa multitud que le está diciendo Hosana, les va a decir: oh, si también ustedes conocieran, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Jesús le va a decir a la multitud más adelante: si solo supieran y conocieran que todo lo que estoy haciendo es para la paz. Aleluya. Hermanos, en la antigüedad, en muchas culturas, los reyes montaban hermosos e impresionantes caballos, y estos caballos simbolizaban la majestad y el poder del rey. De hecho, cuando ves un hermoso caballo y escuchas cómo camina, no sé si han visto esos caballos grandes que se ven hermosos y cómo caminan, se ven bonitos, se ven poderosos, y cuando hacen la bulla, no voy a hacer el sonido que hacen, pero se escuchan fuertes y potentes. Los reyes montaban estas bestias cuando iban a la guerra. Ellos cuando iban a guerrear no iban sobre un pollino. Eso no va a asustar a nadie. Pero si montas un caballo fuerte y potente y poderoso, eso significaba y simbolizaba poder, majestad, y que era tiempo de guerra. Entonces los judíos, mis hermanos, los judíos estaban esperando al Mesías, al rey conquistador. Estaban esperando a alguien como Moisés, que los iba a liberar de la opresión de una nación. Eso es lo que Israel estaba esperando. Ellos querían al rey que iba a guerrear contra el emperador y así derrocar y derrotar a esa nación de la opresión. Había mucho tiempo que ellos habían sido controlados por otra nación, y ellos querían liberación nacional. Ellos querían los tiempos de David una vez más, en donde ellos eran una nación potente y independiente que había conquistado las naciones. Eso es lo que ellos querían. Ellos querían un gobierno eterno del Mesías sobre el mundo. Ellos querían que el Mesías llegara y reinara sobre la tierra y que sometiera a todas las naciones bajo su mano. Eso es lo que ellos querían.
Eso es lo que ellos deseaban. Y no era algo malo, porque los mismos profetas habían profetizado que eso es lo que el Mesías va a hacer. Pero ellos no habían entendido que para establecer eso, para iniciar eso, primero tu corazón necesitaba estar listo. Jesús aquí viene montado, mis hermanos, sobre un pollino que representaba todo lo contrario. No vengo a guerrear. No vengo a pelear contra el emperador. No vengo a traer juicio, sino vengo a traer paz. Cuando un rey montaba un pollino, mis hermanos, no representaba un tiempo de guerra, sino un tiempo de paz. De hecho, en la coronación de Salomón, si vas y lees Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 33, cuando Salomón entra a su coronación, él entra montado sobre un pollino. ¿Saben por qué? Porque David, su padre, ya lo había conquistado todo. David era el guerrero. Salomón iba a ser el edificador. David había derramado la sangre, demasiada sangre, a través de batallas. Salomón iba a traer el templo. Por lo tanto, él entra sobre un pollino, porque no había más que pelear. David lo había conquistado todo. Entonces Jesús vino también de una forma muy similar sobre un pollino. Repito, no para derrocar y derrotar a Roma, sino para conquistar los corazones y derrotar el pecado. Jesús no iba a derrotar a Roma todavía. Quería derrotar el pecado en el mundo. Quería solucionar el problema del pecado. Jesús estaba trayendo paz entre un mundo pecaminoso y Dios. Hermanos, el pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es lo que interrumpe el vínculo entre nosotros y Dios. De hecho, vemos eso en Génesis capítulo 3. El pecado fue lo que alejó al hombre del jardín, de lo que era perfecto. Es lo que los alejó de allí. Sin embargo, Cristo es la solución para esa desconexión. Cristo viene con la cruz y construye una puente entre el hombre y Dios, que nos regresa a una relación con Él una vez más. Si tú no tienes a Cristo, la ira de Dios está contra ti. Pero si tienes a Cristo, la gracia de Dios está contigo. Aleluya. El pecado, mis hermanos, nos separó de Dios y Jesús vino a solucionar ese problema. De hecho, ese fue el cántico celestial que los ángeles cantaron cuando Él nació. Los ángeles, el coro celestial dijo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Vayan conmigo a Juan 3:17. Juan 3:17. ¿Qué vino a hacer Cristo en su primera venida? ¿Qué vino a hacer Cristo cuando Él nació humildemente en un pesebre? Miren lo que dice Juan 3:17. Dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hermanos, como hemos visto en la exposición de Lucas, ¿qué vino a hacer Jesús? Cuando tú lees los evangelios, ¿qué ves a Jesús hacer? Jesús comienza a liberar al cautivo. Al endemoniado lo hace libre. Da esperanza al que no tiene esperanza. Da vida nueva. Perdona los pecados. Resucita el corazón muerto. Y vino a salvar lo que se había perdido. ¿Estás perdido, mis hermanos? ¿Estás tú perdido en esta noche? Déjame decirte que Cristo, el Rey de paz, es la respuesta. Él vino para darte paz con Dios.
Él vino para llevarte al cielo con Dios. Sin Él, nadie lo puede hacer. Ningún hombre puede alcanzar el cielo sin Cristo Jesús. Es imposible. Es una lucha inútil que no va a funcionar. En el libro de Génesis vemos que el pueblo estaba construyendo una torre que iba a llegar al cielo, pero esas obras no iban a ser suficientes. Tus obras no te pueden llevar al cielo. De hecho, nuestras obras nos condenan, porque nuestras obras son obras inmundas, dice la palabra, que no agradan al Señor. Pero hay una obra que sí es perfecta. Hay una obra que sí es santa. Hay una obra que sí es aceptable ante Dios, y es la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. A través de esa persona y a través de esa obra, tú puedes tener paz con Dios en esta noche. El pecado trae culpabilidad, ¿sí o no? Cuando tú pecas, aunque nadie te vio, hay algo en tu corazón que no te deja a paz. Porque sabes que alguien sí te vio. Dios. Porque Él todo lo ve. Adán y Eva, cuando pecaron, nadie los vino a perseguir, sin embargo se fueron a esconder. ¿Por qué? Porque la conciencia, esa culpabilidad no los dejaba a paz, que se fueron a esconder. Y ellos trataron de solucionar el problema con sus propias obras, tejiendo hojas para así cubrirse. Pero nadie se puede cubrir por sí mismo. Nuestro pecado siempre queda expuesto ante el Dios Santo. Pero sí hay algo que te puede cubrir, y es la sangre de Cristo Jesús. Es esa sangre divina que te cubre tus pecados. Aleluya. Cristo Jesús vino a darte paz. Aleluya. Cristo es la respuesta a tu culpabilidad. Si tú has cometido un pecado, hay condenación para tu vida. Hay un infierno que te espera. Pero Dios amó de tal manera al mundo, no deseando que nadie perezca. Nos entregó a su Hijo, su único Hijo, por ti y por mí. Qué presente tan valioso, tan indigno somos de Jesucristo, pero Él lo hizo por ti y por mí, porque Él te ama. Hay alguien en este mundo que te ama. Aunque quizás las personas te han abandonado, aunque quizás haya alguien que te ha dejado o que te traicionó, hay alguien que sí te ama, y su nombre es Cristo Jesús. Y lo demostró en la cruz al morir y sufrir por ti y por mí. Gracias, Señor. Cristo es el Rey de paz. Ahora, mis hermanos, eso no significa que Jesús en algún momento no entrará montado sobre un caballo de guerra. En su primera venida, Él llegó sobre un pollino, pero Él viene otra vez. Aleluya. Él va a regresar por su iglesia. Cristo Jesús dijo: yo voy, pero regresaré por vosotros. Yo voy a preparar un lugar por ustedes, pero voy a regresar por ustedes. Aleluya. Y nos dejó el Espíritu Santo como prenda, o como promesa, como sello de que Él va a cumplir lo que dijo que va a hacer. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 19. Veamos cuándo Cristo va a regresar, ya no sobre un pollino, sino montado sobre un caballo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. ¿Lo tienen? Miren lo que dice. Esta es la visión que el apóstol Juan vio del futuro. ¿Cuándo? No lo sé. Pero miren lo que sí nos describe. Entonces vi el cielo abierto, y aquí digan conmigo, caballo blanco. Para el que le gusta el caballo negro, no va a ser negro, va a ser blanco. Dice: y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Aleluya. Y con justicia juzga y pelea. Ahí no hay paz, ¿verdad? Ahí va a venir a juzgar y a pelear. Sus ojos eran como llama de fuego,
Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Él es tan profundo. Y dice el versículo 13, estaba vestido él de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos, ¿qué? Blancos. Hermanos, en un tiempo no muy lejano, en un tiempo que la Biblia dice está cerca, en un tiempo no muy lejano vendrá Cristo Jesús montado sobre un caballo blanco para traer juicio sobre este mundo y las naciones, sobre toda persona que haya vivido sobre esta tierra. Hay un día, mis hermanos, déjame decirte que hay un día en el que Jesús vendrá en un caballo blanco de guerra para derrotar a Roma, para derrotar a Babilonia, para derrotar las naciones malignas que están en este mundo. Hay un día, mis hermanos, en la cual Jesucristo sí va a reinar literalmente aquí en esta tierra, desde Jerusalén, en ese pedazo de tierra, y su trono será establecido y reinará para siempre. Aleluya. Y su trono y su reinado, dicen los profetas, será por los siglos de los siglos. Aleluya. Iglesia, ¿quieres estar ahí con Cristo Jesús? Iglesia, ¿quieres estar allí reinando con Dios por los siglos de los siglos? ¿Quieres tener esa vida eterna que solo Cristo puede dar? Tienes que recibir al Cristo que vino montado sobre el pollino, el Rey de paz. Tienes que creer en Él. Tienes que entregarle tu vida. Tienes que confesar tus pecados. Juan el Bautista dijo, arrepiéntete y cree en Cristo y serás salvo. Aleluya. Hay un día que vendrá, en donde Cristo vendrá con su ejército celestial para traer juicio. Pero el que cree no será juzgado. El que cree recibirá vida eterna con Él. Aleluya. ¿Quieres estar ahí con Él, mis hermanos? ¿Quieres estar con Él en las alturas? ¿Quieres vivir para siempre? Entonces el momento de arrepentirte es hoy. El momento de reconocer que no has estado viviendo una vida conforme a este libro santo. Tienes que reconocerlo hoy. Y déjame decirte que si lo reconoces no estarás solo. Bienvenido al club. Todos somos pecadores. No hay nadie justo, dice la palabra. No hay nadie bueno, dice la palabra. No hay nadie santo, solo hay uno y su nombre es Cristo Jesús. Él, cuando viene a tu vida, transforma tus acciones. Mucha gente dice, no voy a ir al Señor porque tengo que estar bueno antes de ir al Señor. Pero sin el Señor, ¿cómo seremos buenos? Él nos hace santo. Él renueva nuestro entendimiento. Él hace de nosotros criaturas completamente nuevas. Jesús es la respuesta. Jesús es el camino. Jesús es la solución. Dale tu vida al Señor. Dale tu vida al Rey de paz. Aleluya. Y punto número 3. Ya vamos a culminar. ¿Qué significa este evento? ¿Qué nos revela este evento? Que Jesús es el Señor. Él no solo es un hombre, Él es Dios. Y Él es el Rey que te da la paz. Y punto número 3, Jesús es el Salvador. Digan conmigo, Jesús es el Salvador. Amén. Hermanos, el Monte de Olivos, noten dónde estamos ahorita, en el Monte de Olivos. Los discípulos acaban de llegar con el pollino y ahí está Jesús. El Monte de Olivos está aproximadamente 2,700 pies sobre el nivel del mar. Está altísimo. Y está esta colina o colina grande, monte, es aproximadamente 300 pies más alto que la ciudad de Jerusalén. Es decir que ahorita Jesús estaba sobre el Monte de Olivos. Él podía ver Jerusalén y toda la ciudad a plena vista, ahí mero enfrente de él, porque estaba en una altura muy
estaba en un lugar muy alto. Y es ahí cuando Él comienza a descender, paso por paso, comienza a descender hacia las puertas de Jerusalén. Se imaginan Cristo en esta gran colina y comienza a bajar, bajar y bajar con el fin de llegar a la cruz. Aleluya. La distancia entre la montaña y la ciudad era aproximadamente de 1 milla. Entonces él le faltaba 1 milla para llegar a la puerta de la ciudad. Y es allí cuando él comienza a descender sobre ese pollino de esa montaña. Es allí cuando comienza la procesión real. Digan conmigo, la procesión real. Ahora recordemos, mis hermanos, que esa semana era una semana muy importante para los judíos. ¿Qué fiesta se iba a celebrar en esa semana? La Pascua. La Pascua se iba a celebrar esa semana. En la semana de la Pascua, mis hermanos, en base a Levítico 23, todos los judíos alrededor del mundo, sin importar dónde vivían, en Judea, en Samaria, en Italia, en Grecia o en España, no importaba dónde vivían, o en África, porque habían judíos también en África, no importaba dónde vivían, en esa semana todos los judíos alrededor del mundo tenían que viajar a Jerusalén para ofrecer su sacrificio. Porque si no hacías eso, eras cortado del pacto con Dios. Entonces, ellos tenían que hacer esto para estar bien con el Señor. Entonces, noten esto. En ese día había mucha gente allí. Business was big. Había mucha gente allí, estaba poblado. En la semana de la Pascua, cada judío de todo el mundo tenía que viajar a Jerusalén y celebrar esta fiesta. Entonces, para este momento, domingo, mucha gente ya había llegado. Porque recuerden que el viernes era el día del sacrificio. Entonces, de seguro, mis hermanos, ya había mucha gente presente y acampando en las cercanías de la ciudad cuando Jesucristo comienza a ascender o a viajar a las puertas de la ciudad. De hecho, mis hermanos, ese terreno abierto entre la montaña y la ciudad, que era aproximadamente 1 milla, todo ese terreno se utilizaba para como espacio en donde la gente, los judíos, podían hacer sus carpas, sus tiendas y allí dormir durante esa semana. Era el espacio que se usaba para descansar y acomodar a tanta gente. Es como el rodeo. Mucha gente visita el rodeo. Usan ese gran parqueo al otro lado. Ese espacio de Mía es donde todos se quedaban. Y para este tiempo ya había mucha gente allí. Entonces Cristo va a caminar en medio de toda esa multitud, declarando que Él es el Mesías, declarando que Él es el Rey, declarando que Él es el Salvador. Déjeme darle un aproximado de cuánta gente había allí. Según Josefo, en aquellos días se sacrificaban aproximadamente 250,000 de corderos en un viernes. Se sacrificaban aproximadamente 265,000 corderos en un día, de plena mañana hasta la tarde. Y la mayoría de las familias en ese momento eran compuestos de 10 personas. Era el promedio de cuántos habían en una familia. Así que si hacemos los números de un cordero por familia, durante esa semana en la ciudad y alrededor de la ciudad había aproximadamente 2 millones de personas. 2 millones de personas. 2 millones de judíos presentes en este lugar. Lo que la gente iba a ver, lo que la gran multitud iba a ver, iba a ser algo impresionante. Y en medio de ellos iba a caminar el Señor. Para darles una imagen, ¿cuántos recuerdan el año pasado cuando los Astros ganaron la serie? ¿Cuántos fueron a Downtown? De repente unos de ustedes fueron. Yo quise ir, pero no pude. ¿Cuánta gente había allí? Creo que dijeron 1 millón o casi 2 millones de personas.
¿Y qué pasó? Los astros con el trofeo pasaron y toda la gente celebrando. Lo mismo era. Cristo Jesús iba a pasar por medio de toda esta multitud. Y la palabra, mis hermanos, nos dice que mientras Jesús está bajando esta montaña sobre el pollino y está pasando por todo este espacio, mientras está ocurriendo todo esto, la palabra de Dios dice que muchos comenzaron a tender sus mantos por el camino. Muchos reconocieron que lo que estaba pasando era grande. Se quitaron sus mantos y para formar una carpeta roja, si se puede decir así, empezaron a poner sus mantos sobre el camino en alabanza a este rey. Muchos comenzaron a cortar ramas de los árboles y las comenzaron a tender sobre el suelo para que Cristo pasara por ahí. Y la palabra también nos dice que la gente comenzó a dar voces diciendo Hosana. Se puede imaginar esta gran multitud diciendo Hosana, saltando, gritando, diciendo el rey ha llegado. Dijeron bendito el que viene en el nombre del Señor. Pueden escuchar la voz de esta gran multitud. Dijeron bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Ellos estaban citando Salmo 118. Salmo 118 es un salmo mesiánico y le cantaron a él ese canto tan apropiado para él, porque él es el Salvador, él es el Mesías. Hosana, mis hermanos, Hosana, muchos lo usan como un grito de alabanza y es bueno. Ellos lo hicieron también. Pero Hosana literalmente significa ayúdame. Hosana literalmente significa sálvame. Entonces, cuando ellos están diciendo Hosana, le están diciendo a Jesucristo, ayúdame, sálvame. Pero ellos lo hacían de una nación. Ellos querían que lo salvara de Roma. Pero Cristo vino a salvar el corazón. Cristo vino a salvar el corazón. La gente literalmente comenzó a decirle a Cristo, sálvame, oh Dios, sálvame. Y para concluir este sermón, quisiera preguntar, ¿hay alguien aquí que necesita decir, Hosana? Cristo Jesús está aquí. ¿Hay alguien que necesita decirle a Jesús, Hosana? Porque si no me salvas, no sé qué va a pasar de mi vida. Cristo Jesús está aquí. Él te puede salvar en esta noche. Él me salvó a mí. Hermanos, yo me recuerdo cuando yo di mi vida al Señor. Tenía 18 años. Yo no supe qué es lo que Dios iba a hacer conmigo. Pero pasé a los 18 años reconociendo que soy un pecador. Me postré y comencé a llorar y le dije, Señor, sálvame porque soy un hombre pecador. Lo reconocí. Y me quebrantó. Y ese día le entregué mi vida al Señor. No sabía qué es lo que Él iba a hacer con mi vida. Y aquí estoy. ¿Qué? Casi 13 años después. La gloria sea al Señor. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te dio vida por alguna razón específica. Pero lo necesitas a Él. Necesitas creer en Él. Cristo es la respuesta, Cristo es la solución. Hay alguien aquí que necesita salvación. Hay alguien aquí peleando una guerra espiritual que aunque lo has intentado derrotar, no puedes. Hay alguien aquí que necesita decir, Hosana a Cristo, sálvame de este pecado que no puedo derrotar. Hay alguien aquí que necesita una intervención divina de parte del Dios Altísimo. Cristo Jesús no es solo un hombre, Él es Dios, como ya vimos. Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. Dios está aquí. Cristo Jesús quiere que creamos en Él. Hay alguien aquí que necesita que Jesús remueva la culpabilidad del pecado en su vida. Cristo Jesús dijo, ligera es mi carga.
venga a mí todo el que está cansado y fatigado, que yo os haré descansar. Yo veo ahorita cómo duerme Eliana. Todos los bebés, ellos duermen sin ninguna preocupación, porque saben que sus papás los van a cuidar. Ellos duermen mejor que nadie. Yo ando durmiendo, viendo la hora porque me tengo que despertar para ir al trabajo, pero ellos no tienen esa preocupación. Ellos duermen a paz, porque saben que papá y mamá los está cuidando. ¿Duermes tú a paz en las noches? ¿Duermes y puedes decir hoy, no tengo temor de lo que pasará, porque sé que Dios está conmigo? ¿Tienes tú esa certeza? Dios te lo puede dar en esta noche. Dios te puede dar esa paz para que puedas descansar. Aquí está, en este lugar, aquí está Jesús el Señor. Aquí está el Rey de paz. Y aquí está el Salvador. Para liberarte del poder del pecado, de la pena del pecado. Jesús está aquí para darte perdón y paz. Vamos a orar, vamos a orar. Gracias, Señor. Bendito Dios, bendito Rey. Te doy gracias por este día.